Iniciando la grabación. Ya, muy buenas tardes, Barbarita, hermana Gisela, Loida, no sé si está Mario, hermana Miriam, Uldita, que Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, de el día domingo poder juntarnos, reunirnos, ya, para alabar y bendecir al Señor también, para compartir su palabra, etc. Ahí donde están, les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros para orar, para pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu buena voluntad, por tu amor eterno y por tu gracia infinita. Porque en este día, Señor, tu mano de amor y misericordia ha estado con nosotros. Te pedimos, Dios amado, que limpie nuestra mente y nuestro corazón con la sangre bendita del Hijo de Dios, y que el fuego y la unción de tu Espíritu Santo, Dios mío, queme todo aquello que no te agrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios mío, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros hierros que como humanos tenemos, que en esta tarde, en esta noche, Señor, queremos alabar y bendecir tu santísimo nombre, Padre Santo, entrar al lugar santísimo celestial, confiados plenamente, Dios mío, en la gracia maravillosa de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios amado, gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has brindado en este día. Gracias por la lluvia, por el frío, por el sol, por lo maravilloso que tú eres, Señor, con nosotros, por bendecirnos, porque no nos ha faltado el pan, el agua, todas tus bendiciones, Dios amado, que derramas cada día sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en las debilidades que como humanos tenemos y enséñanos cada día a vivir para ti como hijos de Dios. Te agradecemos, Dios mío, esta bendición, este momento, Padre. Iniciamos esta reunión en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios mío, que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que te agrade, Señor, de todo lo que vamos a hacer y decir y compartir, Dios mío, en esta tarde, en esta noche. Muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, y ya, Dios mío, han dispuesto su corazón para estar juntos, Dios mío, en esta reunión. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a tener la lectura devocional en el Salmo número 92. Salmo número 92. Ahí vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo número 92. Cuando lo tengan listo, pueden abrir su micrófono, colocar un amén, o colocar un pulgar arriba, un corazón, ¿ya? Para que podamos leer la palabra del Señor, la Biblia. Salmo número 92. El domingo pasado leímos el Salmo 91. Este año, ¿no es cierto? Este año, perdón. Eh, este domingo vamos a leer, ¿no es cierto?, el Salmo número 92. La hermana Miriam ya lo tiene. Lolita también ya lo tiene. Ya, ¿quién falta por ahí? Lolita. Muy bien. Ahí está Barbarita, ¿no es cierto? Ya, falta Oldita ahí, si nos puede avisar. Sí, se lo encontré. Ya, Sí. amén. Muy bien. La palabra del Señor dice así. Salmo número 92. Alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo.
Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán, morirán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios o patios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Si pudiéramos nombrar este salmo, podríamos aquí decir un contraste. Un contraste entre lo bueno y lo malo. Hoy en día estamos viviendo, ¿no es cierto?, un florecimiento de lo malo sin igual. Esta generación perversa y mala que hoy en día nosotros lo vemos a diario en las noticias con nuestros propios ojos o en las redes sociales, ya le ganaron lejos a Sodoma y Gomorra, le ganaron lejos, le ganaron a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos dice aquí este contraste que hay entre alabar al Señor de todo corazón, entre bendecir su nombre todos aquellos que amamos a Dios de todo corazón, aquellos que honramos a Jesucristo. Pareciera que fuéramos unos anacrónicos o que estuviéramos desenfocados. Pareciera, ¿no es cierto?, que los evangélicos, el pueblo que adora a Dios, que alaba a Jesucristo, que cree en Dios, que lee la Biblia, etcétera, pareciera que estuviéramos totalmente desenfocados como la sociedad hoy en día está viendo las cosas. Por eso ese contraste de este salmo entre aquellos que aman al Señor cuando dicen, oh, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, a anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Por qué la misericordia cada mañana? Porque tenemos un nuevo día de vida. Hay personas simplemente que la misericordia de Dios se le acabó. Vino el juicio de Dios y esas personas amanecen muertos. Y como no tienen a Cristo en su corazón, su despertar es en el infierno. Eso es triste, eso es horrible, pero para usted y para mí no. Para nosotros cada día, en la cual, ¿no es cierto?, los padres podemos ver a los hijos, o el esposo puede ver a la esposa o viceversa, o un hermano, una hermana que a lo mejor esté solo, que estemos solos, qué sé yo, podemos contemplar la maravilla de un nuevo día de vida, un día más de su misericordia. Y por la noche, dice, y tu fidelidad cada noche. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuidó durante el día. Perfectamente podría habernos pasado algo, pero la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios nos cuidó y nos guardó. Entonces, esa protección divina es para los hijos o hijas de Dios, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, que amamos a Jesucristo. Pero, ¿cuál es el pero? Verso 6 dice, el hombre necio dice el necio en su corazón, no hay Dios, aquellos que no creen en Dios, aquellos que creen en filosofías extrañas, aquellos que creen en el humanismo, aquellos que creen en el endiosamiento del hombre, del ser humano, que el hombre va a lograr muchas cosas, o los que creen y confían en la política, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el verso 6, 7 y 8? Dice, el insensato no entiende esto, no entiende la misericordia de Dios. Es como, hay por ahí un sticker, ¿no es cierto?, que dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la miel es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender nunca. Ya, eso nos pasa a nosotros muchas veces, con familiares, con amigos, con vecinos, de que por más que uno le hable de la vida nueva que hay en Cristo, ellos prefieren la basura, igual que la mosca. Nosotros preferimos la abejita, preferimos la miel. Entonces dice, el insensato no entiende estas cosas, para él son locura. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mire qué terrible el juicio que le espera a todos aquellos que se jactan
de hacer lo malo. Yo no sé si ustedes escucharon, a mí me llegó por otros medios, que acá en Chile se aprobó una ley, ¿no es cierto?, de no discriminación, una serie de cuestiones, que lo desconozco, ¿ya? Lo desconozco, pero de ser así, cada vez estamos peor. Bueno, estamos porque vivimos en este país, obviamente, ¿no es cierto?, somos chilenos. Estas leyes nos afectan, a lo mejor en forma indirecta, pero directamente nosotros, dicho en buen chileno, no estamos ni ahí con esas cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es basura, inmundicia. Cada vez el hombre se aleja tanto y cada vez se aleja más de Dios que no logran ver el juicio que se les viene encima. Para los únicos que hay una buena noticia es para usted y para mí. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo nos viene a buscar en el arrebatamiento de la iglesia. Esa bendición, hermanos queridos, hermanas queridas, es exclusivamente para usted y para mí. ¿Por qué? Porque dice, cuando brotan los impíos que hacen iniquidad, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque he aquí, oh Jehová, que tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Un contraste. Este Salmo 92 podríamos definirlo aquí como un contraste entre aquellos que amamos al Señor, que le damos gracias a Dios por su misericordia cada mañana y por su fidelidad cada noche, aquellos que sí honramos a Dios de todo corazón, versus aquellos que florecen como la hierba, ¿ya? Pero ellos, ¿para qué florecen? Para ser destruidos. Nuestro deber, como hijos o hijas de Dios, como cristianos evangélicos, es hablarles solamente de Cristo. Es hablarles solamente de la salvación que está en el Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no hay otro camino para llegar a Dios el Padre que no sea Jesucristo. Si el Espíritu de Dios toca sus corazones y esas personas se convierten, hemos ganado a alguien para Cristo. Pero si esas personas rechazan el Evangelio y lo insultan a usted o a mí, como nos ha pasado, no nos desesperemos. Nos duele en nuestro corazón, claro, pero esa era la oportunidad que Dios le estaba dando a esa persona y esa persona lo despreció. Después, el juicio. Suena un poco duro, un poco difícil, pero esa es la realidad. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, para terminar esta pequeña reflexión de este salmo devocional, ¿no es cierto? Este contraste se va a dar siempre en nuestro vocabulario, en nuestro proceder, en nuestra conducta. Donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, aquellos que amamos al Señor, siempre, siempre, siempre vamos a tener la luz de Cristo en nuestra mirada, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestro proceder. Cuando todos los demás roban, nosotros no vamos a robar. Cuando todos los demás mienten, nosotros no vamos a mentir. Cuando todos los demás solamente se preocupan de acaparar dinero, de acaparar cosas materiales en esta vida, nosotros, nuestro corazón está puesto en el reino celestial, en el reino de Dios, en las cosas de arriba, como dice Colosenses, capítulo 3, de versículo 1 al 3. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí dijo, ¿no es cierto?, que aquí en la tierra todo va a perecer. Aquí el orín y la polilla, ¿no es cierto?, todo corrompe, todo se echa a perder, todo se destruye. Ya, esto lo hemos conversado algunas veces, según la ley de la termodinámica, o la entropía, todo se deteriora, aún nosotros. Vamos envejeciendo, se nos nota un poquito. Tal vez a los niños, a los jóvenes no se les nota mucho porque están en la flor de la edad, claro, está bien, pero tarde o temprano empieza el cambio, empieza el deterioro celular y un día nos vamos a morir. Pero para el hijo, la hija de Dios, la muerte es apenas un paso para estar con Jesucristo, y ese contraste se ve muy marcado aquí en este salmo. Dice el verso 14, aún en la vejez fructificarán, aún cuando estemos viejos de alguna otra manera. El fruto del amor a Dios, del amor a Jesucristo se va a notar en nuestras vidas. No vamos a necesariamente, ¿no es cierto?, a tener que pasar lo que pasan los demás impíos y pecadores que no aman a Jesucristo, que no aman al Señor, que no les interesa a Dios ni su palabra, sino que su corazón y su vida están en este mundo, en esta tierra, y todo aquí es perecedero, todo pasa, hermanos queridos. Pero usted y yo un día, en la eternidad, vamos a tener un cuerpo joven, como un joven o una señorita de unos 18, 20 años, lindos, bellos, hermosos, para siempre, por toda la eternidad, un cuerpo glorificado, celestial. Hay muchas promesas hermosas, maravillosas, que Dios le ha hecho a su iglesia, mejor que las promesas que Dios le hizo a Israel.
Entonces, mis amados hermanos, no desmayemos. Si vemos que los impíos florecen y les va bien, no nos preocupemos, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que cuando tengamos la oportunidad de hablar a alguien de Cristo, lo hagamos. Sea una persona, sean 3, sean 5, sean 10, lo que sea. Cuando Dios nos da esa oportunidad, por favor, aprovechémosla. No hablemos tanto de la religión, que los evangélicos, si las mujeres se pintan, no se pintan, que el pastor usa corbata. No nos preocupemos de esas cosas que son de segundo o tercer orden. No, preocupémonos de hablar de Cristo. Ese es el momento. Porque a lo mejor hay 1 o 2 o 3 de esos 5 o 10 que Dios tiene, ¿no es cierto?, la bendición de salvarnos, ¿no es cierto?, de darle la posibilidad de salvación para esas personas. Así que damos gracias al Señor por su palabra bendita, porque Dios siempre, de alguna u otra manera, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el Señor nos da la bendición de brillar en medio de la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Solamente Dios lo sabe. Por mí, si ustedes me preguntan a mí, que Jesucristo nos venga a buscar ahora mismo. Pero no nos olvidemos que el tiempo solamente lo conoce Dios. Cuando decimos Dios, nos referimos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien. Damos gracias al Señor por su palabra bendita, por esta lectura devocional. Vamos a pedirle al hermano Mario, ¿está por ahí? ¿Loida? Hermano Mario. Hermano Rudy. ¿Ya? ¿Tiene alguna alabanza? Me dijo que iba a descansar, yo pensaba que estaba el hermano todavía, pues. Hermano Mario, ¿me escucha? Aló. ¿Aló? Hermano Mario, ¿me escucha? Aló. Mario, ¿me escucha? Que no te escucha. ¿Ahora? ¿Usted me escucha ahora? Sí, ahí sí. Ya, ¿tenemos alguna alabanza, hermano? No, porque como yo pensaba que estaba el hermano, pues. Levanta la mano. Ya. Vamos a cantar así como entonces nosotros. Hermano, y si ponemos ¿Me una escucha? canción aquí, nosotros tenemos una. Barbarita, ¿qué dice, hija? Tenemos No, una. Ya, amén. Es que Muy mire, bien. cuando usted empezó a leer no el sé, salmo, no sé. nos acordamos de una que dice al principio, Ya, dice, bueno es alabar, oh Jehová, tu nombre, pero más abajito dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. el Salmo 92. Ya, Sí. muy bien. A ver, Barbarita. Cantemos al Señor. A ver, espera un poquito. La voy a poner de mi celu, a ver si se escucha. Ya. Ahí. Sí, súper bien. Ya, cantemos al Señor ahí. Sí, súper bien. Buenas alabarte, Jehová, cantar hermoso tu nombre. Por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Jehová, cantar salmos a tu nombre. Pastor Lucas, Dios te bendiga. Jehová, cantar salmos a tu nombre. Por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad a la noche. Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad a la noche. Vive, Cristo es el que vive, ¿quién es el que reina? Cristo es el que salva, ¿quién es el que reina? ¿Quién es el que viene? Mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad.
alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre. Por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de la noche. Arte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Pero alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. El que vive, Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Mañana tu misericordia y fidelidad de noche. Por la mañana. Muy bien. Excelente. A ver, Barbarita, busca otra alabanza ahí rápidamente. ¿Cuál? Ahí, pues, mira. Espérame, hermano, espérame. Ahí, Victoria. Dios le bendiga. ¿Quién se unió recién? Si nos puede avisar. Hermano Natalie y hermano Jorge, bendiciones. Natalie, hermano Jorge, bendiciones. ¿Escucha? Amén. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Amén. Bendición. Amén. Muy bien. Amén. Damos gracias por María, hermana Gisela, Luca, que estaba también ahí. Ya, muy bien, excelente. Damos gracias al Señor. Muy bien. Vamos a elevar una oración de acción de gracias. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha permitido, ¿no es cierto?, comenzar una nueva semana, nos ha cuidado, nos ha guardado. Estuvimos ahí clamándole al Señor de todo corazón por la hermana Gisela, por Barbarita, por Lucas, así que ya le vamos a dar también una oportunidad ahí para que ellos también, ¿no es cierto?, le den muchas gracias al Señor. Pero vamos a elevar una oración de acción de gracias. Voy a pedirle a nuestro amado hermano Mario, ¿está por ahí? Pero no se escucha. ¿Aló, se escucha?
Sí. Sí, se escucha súper bien. Aló. Aló. Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ahora. Ya, hermano Mario, por favor, lee una oración de acción de gracias al Señor por esta linda tarde que el Señor nos concede, ¿no es cierto?, de poder reunirnos para alabar y bendecir su nombre. Amén. 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 Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Agradecido de ti, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres, Señor. Señor, te pido perdón por mis faltas, mis errores que cometo diariamente, Señor, para estar en tu presencia. Señor, tú eres bueno, un Dios maravilloso. Amén. Un Dios que perdona todas nuestras faltas, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, pidiéndote misericordia por nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Señor, no somos perfectos, Señor. Todavía al Señor nos falta bastante, Señor, para llegar a tu presencia, Señor. Pero aquí estamos, Señor, humillados delante de tu presencia, pidiéndose, Señor, que nunca lo suelte de tu mano, Señor. Amén. Aunque estemos, Señor, en lo último, tú estás ahí, Señor, para levantarnos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú has dado, Señor, vida a mis hermanos. Has levantado a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Señor, porque tú eres un Dios, Señor, de misericordia. Tú siempre das oportunidades, Señor, para poder, Señor, arrepentirnos, Señor, de nuestras maldades, de nuestras mentiras, Señor, de nuestro carácter que tenemos cada día, Señor. Señor, ¿cómo no estar agradecidos de ti si estamos sanos, Señor? Amén, No tienes con trabajo, Señor, un hogar, un techo donde vivir, Señor. ¿Qué más te podemos pedir, Señor, que tú lo único que tengas misericordia de nuestras vidas? Señor, que cada día, cuando fallemos delante de tu presencia, Señor, nuestro corazón se duela, Señor, y se humille delante de tu presencia. Aunque no seamos vistos por humanos, pero, Señor, tú, Padre, tú los tienes en cuenta, Señor. Señor, muchas gracias por este remanente, Señor, que siempre está, Señor, adelante tuyo. Gracias, Padre. Con tu falta, con nuestra falta, con, Señor, con cada tribulación, cada prueba, Señor, pero ahí estás tú. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar en este día. Oro por cada uno de mis hermanos, por los hijos de mis hermanos. Señor, que tú cuides a cada uno de ellos, Señor. Que coloque tu mano de sanidad si ellos están pasando enfermedades, Señor. Porque hoy día es el día, Señor. Hoy día es el día tuyo, Señor. Mañana no lo conocemos, Padre. Por eso en este día te pido que tú nos perdones, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres por nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este maravilloso día que el Señor, ¿no es cierto?, nos lo presta para alabar y bendecir su nombre. Bien, ahora sí, vamos a darle el espacio a nuestra amada hermana Gisela, Barbarita, Lucas, ¿no es cierto?, que puedan elevar, ¿no es cierto?, compartirnos ahí la gratitud que hay en su corazón por toda, ¿no es cierto?, la victoria que Dios les ha dado, y también estamos felices y contentos de que estén bastante bien, bastante mejor de salud. Hermana Gisela, Barbarita, ahí, Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, como les habíamos dicho el otro día, el día viernes que nos juntamos, ya estamos mucho mejor, gracias al Señor. Aquí viene Lucas, porque él también estuvo en sus oraciones, estuvo enfermito, unos días tuvo fiebre, anduvimos
estuvimos 3 veces en la urgencia y la verdad que lo vimos muy difícil, lo vimos muy mal. Fue difícil esta prueba. Es un virus potente, es una hueste satánica que el Señor ha permitido que venga aquí a la tierra y que esté muchas veces sobre sus hijos. Él lo ha permitido. Pero yo le decía a mi mamá que ellos tienen permitido solamente tocar nuestro cuerpo, nuestra carne. Eso es lo que el Señor les ha permitido, no nuestro corazón, nuestra alma, porque esa le pertenece al Señor. Amén, aleluya. Y con eso nos reconfortábamos, decíamos, ya va a pasar, le decía yo a mi mamá, tenemos que tener fe, son un par de días los síntomas, eso es lo más terrible. Y el Señor, gracias al Señor, fueron solamente un par de días, no tenemos ninguna complicación ahora, ninguna consecuencia en nuestro cuerpo. Y eso todo se lo debemos al Señor. Amén. En ningún momento nos dejó sola, en ningún momento nos sentimos desamparadas por Él y tampoco por usted. Así que le damos las gracias también por orar por nosotras, por preocuparse, por hablarnos, por llamarnos, por incluirnos en sus oraciones de noche, de día, de noche, en su clamor diario. Y eso principalmente, eso. Estoy muy agradecida del Señor, porque si Él nos mandó esta prueba fue para enseñarnos, fue para producir fe en nosotros, fue para producir paciencia, para producir fortaleza y también anticuerpos a nivel corporal, porque quién sabe en el invierno cómo va a estar la cosa con este virus. Entonces tal vez el Señor de manera sabia en su gran plan, y Él que puede ver hacia atrás y el presente y el futuro, Él dijo, bueno, les voy a mandar esta enfermedad ahora, si se cuidan después para el invierno. Así que agradecida, muy agradecida de nuestro Señor. Luquita. Miren, Margarita. Voy. Bueno, yo me quería sumar mientras tanto, decir que las palabras de mi hija, nosotros, bueno, esta cosa del COVID es una peste satánica. Eso estamos claros, que son enfermedades que el Señor permite en estos tiempos para castigar a la humanidad, que está rebelde, que no quiere todavía reconocer que Jesucristo es el Señor. Y él lo permite también, que esta enfermedad llegue a sus hijos, a nosotros, sus hijos, que estamos sellados bajo la promesa del Espíritu Santo. Aún así el Señor permite que nosotros la padezcamos para enseñarnos, para pedir perdón, porque siempre estamos faltos delante del Señor, siempre cometemos errores, siempre vamos a tener pecados delante de Él, porque mientras estemos viviendo en este cuerpo, que aún no ha sido glorificado, como decía mi hermano, siempre vamos a tener luchas. A veces vamos a salir victoriosos y otras veces vamos a pecar, vamos a caernos, y eso nos va a doler, y eso es, por eso el Señor nos hace pasar por estas pruebas, para hacernos crecer en lo espiritual, para hacernos pedir perdón, para humillarnos también delante de Él, y para cambiar, para menguar, para que seamos menos nosotros y más de Él, ya, porque tenemos una estatura a la que llegar, a la estatura del varón perfecto. Sabemos que no vamos a poder conseguirlo aquí en esta tierra, en este cuerpo, pero tenemos que intentar, como dice la palabra, llegar ahí. Así que para todas esas cosas el Señor también nos hace vivir estas pruebas. Ya fue duro para mí fue bien duro, porque a mí me dio faringitis, laringitis y amigdalitis, y no podía hablar. Eso era lo peor. Lo peor es no poder. Nosotros siempre con la Barbie estamos todo el día escuchando palabras, estamos todo el día cantando alabanzas, estamos todo el día, a veces nos volvemos locas porque la subimos fuerte, y cantamos y gritamos y danzamos acá, y estamos los tres solos. Entonces, y en ese momento no podíamos, porque yo no podía hablar. La Barbie también estaba ella preocupada de hacer todas las cosas en la casa, ella cocinó, ella lavó la loza, yo estaba en la cama como
como nada, no valía ni un peso, entonces no tenía fuerza, yo ponía el celular ahí cerca de mí, trataba de cantar, pero no podía y era una cosa desesperante. Yo decía, Señor, pero ¿cuándo van a pasar los días? Y los días no pasaban y yo me sentía mal y para mí fue terrible y viví una tormenta, una lucha espiritual también, porque el enemigo, este coronavirus es un demonio que le infunde a uno miedos, muerte. Miedo. Miedo. Yo tenía mucho miedo, yo decía, yo luchaba contra eso, le decía, no, Señor, no va a ser así, tú estás conmigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que me temen, tú me vas a dar la fuerza del búfalo, como decía justamente la palabra, tú vas a renovar mis fuerzas como las del águila, y empezaba yo a citar la palabra, y eso me daba aliento, eso me hacía levantarme un día más, y todos los días en la mañana decía, Jesús, Jesús, para ver si la voz me salía, y a veces me salía y a veces no. Pero aquí estamos, dando las glorias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y va a seguir haciendo. Así que Amén. Muchas gracias por la oportunidad, mis hermanos. Muy bien, pues muy bien. Damos gracias al Señor ahí por ver a nuestra amada hermana Gisela, Barbarita, Luca, ¿no es cierto?, que pasaron una semana difícil, complicada, pero gracias al Señor, la gloria sea para nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, que las fortaleció, las cuidó. Yo sé que espiritualmente estaban firmes, pero la carne se duele. A todos nos pasa, y ellas no son la excepción. Así que estuvimos orando, clamando al Señor, y damos gracias a Dios porque hoy día, ¿no es cierto?, nos pueden acompañar en la reunión, gracias al Señor por sus vidas. Y ahora, ¿no es cierto?, estamos... Ahora canta como nunca, canta como nunca. Excelente, muy bien. Vamos a tener también un momento de intercesión. Vamos a pedirle ahí a Barbarita si puede buscar una alabanza de adoración, mientras le vamos a pedir a nuestra amada hermana Hulda Limarí, hermana menor, para que vamos a elevar una oración de intercesión por el pequeño Juan David, el hijo de nuestro hermano Jorge, con nuestra hermana Natalie, que está en la cadena de oración, ¿no es cierto?, el pequeño Juan David. Estuvimos orando hoy día en la madrugada por él, pero también vamos a aprovechar esta instancia para pedir por este pequeño, tiene 2 añitos, que va a ser intervenido en un testículo, ¿ya? Nació con algunos problemitas ahí, bueno, y hay un asunto médico ahí, bien delicado, así que le voy a pedir a Hulda, ¿no es cierto?, que nos lleve en una oración de intercesión específicamente por este pequeño. Presentémoslo delante del Señor, el hijo de nuestro hermano Jorge, que está ahí con nuestra hermana Natalie, ¿no es cierto?, el pequeñito Juan David, ya, para que todo, si va a ser intervenido, la mano del Señor lo guíe, y si no es así, bueno, que el Señor haga un milagro, no sé, lo que Dios quiera hacer, ya, pero estamos orando por este pequeñito, el hijo de nuestro amado hermano Jorge y nuestra hermana Natalie. Huldita, dirígenos en una oración, por favor, de intercesión a favor de este pequeño y todo. Delante del Señor. Amén. 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 Señor y Padre Celestial, vamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida, por la salud, por tu amor, por tu misericordia que cada día tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Padre Celestial. Nos presentamos, Señor, tal cual como somos, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nosotros, Padre Celestial. Pero ahora, Señor, queremos llegar ante tu trono, Padre Celestial. Queremos interceder, Señor, por el pequeño Juan David, que tuve el privilegio de conocerlo, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que tú le bendigas grandemente, Padre Celestial, que tú, Señor, dé los mejores médicos, Padre Celestial, para que cuando lo tengan que operar, Señor, que tú uses las manos si es así, o si no, tú, Señor, harás un milagro en el Padre Celestial. Señor, tú siempre eres el que tiene la última palabra, no son los médicos, sino tú, Señor, porque tú, Señor, siempre has tenido misericordia, Padre Celestial, de tus hijos, Padre Celestial. Cuando los han desahuciado, Padre Celestial, tú siempre has tenido la última palabra, Señor. Por eso clamamos a ti, porque sabemos, Señor, que tú nos respondes. Sabemos, Señor, que tú dices que muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas tú nos librarás, Padre Celestial. Y eso ha sido así en nuestra vida. Y lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar, Padre Celestial, en los testimonios de mis hermanas, Padre Celestial, porque tú las has sanado, Señor.
que tú le has bendecido, Señor. Por eso, Señor, sabemos, Padre Celestial, que tu mano de amor y de misericordia, Señor, va a estar con este pequeño, Padre Celestial, con Juan David, Señor. Yo sé que tú le vas a bendecir grandemente, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que tú vas a llevarte todo miedo y todo temor de sus padres, Señor, porque tú, Señor, te has entregado en las mejores manos, Señor, que son las manos tuyas, Señor, porque tú cumplirás, Señor, toda la obra en él, Padre Celestial. Bendícelo, Padre Celestial, grandemente, y bendice también a sus padres, Padre Celestial, a nuestra hermana, a su abuelita también, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ayúdalos grandemente, Padre Celestial. Bendícelos, Señor. Escóndelo en el hueco de tu mano, Padre Celestial. Tú sabes que nosotros hemos aprendido a vivir, Padre Celestial, por fe. Hemos visto tremendos milagros de parte de ti, Padre Celestial, y yo soy parte, Señor, de ese milagro grande que tú has hecho, Señor. Yo sé que cuando todas las puertas se cierran, tú eres el que las abre, y cuando tú las abres, nadie las cierra, Señor. Tú, Señor, eres bueno, Señor, y yo sé que nunca, nunca, nunca tú vas a dejar a tus hijos pasar, Padre Celestial, un valle que no lo puedan atravesar solos, Padre Celestial. Por eso te pido, Señor, que tú, Señor, obres en este pequeño, Padre Celestial, y que tú le des la tranquilidad a sus padres, Padre Celestial, de que todo va a salir bien, Señor. Señor, dale la conformidad, que todo va a salir bien, Señor. Señor, gracias por todo, bendícelo grandemente, bendice grandemente a este grupo, Señor. Gracias, Señor, cuando hemos podido ver, Señor, y escuchar testimonios de sanidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Síguete agradándote, Señor, de todo lo que hagamos, porque todo es para ti, Padre Celestial, aunque sea, Señor, poco, Señor, lo que nosotros te entreguemos, Padre Celestial, porque no somos perfectos, Señor, pero tú, Señor, cada día míralos en amor, míralos en misericordia, Padre Celestial, que estemos siempre dispuestos a dejarlo todo por ti, Señor, que tú, Señor, vienes pronto, Padre Celestial, que muchas más personas te puedan conocer, Señor, que tú puedas apurar los pasos, Señor, de las personas, Señor, que van a ser salvas, Padre Celestial. Gracias, Señor, y vuelvo, Señor, a decir que tú vas a bendecir grandemente a este pequeño y que lo dejamos en tus manos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Bendice todo lo que se seguirá haciendo aquí. En el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, amén. El pequeño Juan David está en las manos del Señor, hermano Jorge, hermana Natalie. Así que estemos confiados en que sea lo que sea, si el Señor quiere sanarlo para su gloria, amén, y si el Señor quiere usar la medicina, ¿no es cierto?, del hombre, amén, Dios, el Señor se irá a glorificar. Obviamente seguimos orando por el pequeñito, ya, entregándole las manos del Señor. Amén. Hermana, antes de compartir la palabra del Señor, hermana Barbarita, ¿hay alguna alabanza de adoración? Amén. Sí, mi hermano, avíseme si escucha, aquí tengo una. Súper bien. ¿Se escucha? Perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu
sangre en la cruz derramaste y con ella limpiaste mi corazón. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Por el Señor. Por el Señor. Mi alma se hubiera, Señor, se hubiera perdido si no hubiera sido con el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. No hubiera sido por el Señor. Ha sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Por el Señor. Ahí estaba. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Damos gracias al Señor. Vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Padre amado celestial, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque de no haber sido que tú hubieses enviado a tu Hijo amado Jesucristo, y tú, amado Señor Jesús, no te hubieses despojado de tu gloria, nosotros hasta ahora no existiríamos, Dios mío, para alabar y bendecir tu nombre. O si hubiésemos existido, Dios mío, solamente íbamos derecho a la condenación. Muchas gracias, Dios amado, por ese amor tan grande que tuviste hacia nosotros, Dios mío. Muchas gracias, Jesús, amor mío, porque te despojaste de tu gloria voluntariamente, Señor, para venir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramar tu sangre bendita, pura, sin mancha y sin pecado, para limpiarnos a nosotros, los pecadores, Señor. Muchas gracias. Padre, ahora te queremos pedir que tu dulce Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para compartir tu palabra y para poder entender. Tú eres nuestro Paracleto, amado Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres el que nos enseña y nos revela la palabra de Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos cada día, Dios mío, a hacer tu voluntad, a ser obedientes a tu palabra, a ser hombres y mujeres, Señor, hijos e hijas de Dios, conforme a tu corazón. Gracias, Dios mío, por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les voy a pedir que abran su Biblia en Romanos capítulo 15, del versículo 7 al 21. ¿Ya? Romanos capítulo 15, del versículo 7 al 21. Romanos capítulo 15, del versículo 7 al 21. Y le vamos a pedir a nuestra amada hermana Natalie, si lo puede leer, por favor, si le puede dar lectura. Romanos capítulo 15, del versículo 7 al 21. Vamos a pedirle a nuestra amada hermana Natalie si nos acompaña con la lectura, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Hermana Natalie, si está por ahí, me confirma con un amén. Amén, mi hermano Rudy. Amén, hermana Natalie. Dios le bendiga. Romanos, capítulo 15, del versículo 7 al 21. Dame un segundito. No hay problema. Me dijo Romanos 15, del 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que llenando del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Muchas gracias, hermana querida, muchas gracias, Dios le bendiga. Bien, estamos viendo, ¿no es cierto?, una serie acá en el libro de Romanos, ¿no es cierto?, una serie no de estudio bíblico, sino de compartir una predicación, con respecto, partimos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Ahí en el capítulo 12, ¿no es cierto?, Pablo nos habla de los deberes que tenemos como cristianos, de los deberes cívicos que tenemos, ¿no es cierto?, ante la sociedad, ante las autoridades, etc. Específicamente, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, Pablo ahí nos habla mucho de todo lo que debemos hacer, qué conducta debemos tener como cristianos. Por eso yo les ruego también, ¿no es cierto?, y les pido que después de esto vuelvan a leerlo. Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 hasta el 16. Entonces, en el capítulo 12, Pablo dice ahí, habla de los deberes que tenemos, ¿no es cierto?, como cristianos, unos para con otros, y también, ¿no es cierto?, ante la sociedad, los deberes civiles que tenemos. Nosotros, los cristianos evangélicos, no vivimos como pajaritos. También, por si acaso, por así decirlo, tenemos una constitución que es la palabra de Dios, y específicamente aquí, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, hay cosas que debemos cumplir usted y yo. ¿No es cierto? Y ahí Pablo habla, en el capítulo 12, habla in extenso de todo lo que debemos hacer como cristianos, vamos a llamarlo contemporáneamente lo que tenemos que hacer como cristianos evangélicos, ya como cristianos evangélicos. Luego en el capítulo 13, ¿no es cierto?, nos habla del sometimiento que tenemos que tener a las autoridades, el respeto que debemos tener a las autoridades, ¿ya? Nosotros, los hijos de Dios, jamás podemos estar parte de la anarquía. Jamás podemos, ¿no es cierto?, ir a insultar a una autoridad. Jamás podemos ir a insultar a un alcalde, menos al presidente de la República, a un senador, un diputado. No, tenemos que respetarlo, aunque no, eso no significa que vamos a estar de acuerdo con lo malo que ellos estén haciendo. Claro que no. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 13 del libro de Romanos, Pablo nos habla, ¿no es cierto?, de someternos a ese tipo de autoridades. No se olvide, nos vamos a someter y sujetar a las autoridades, ¿no es cierto?, que no van contra la palabra de Dios. ¿Ya? Aquellas autoridades que están promoviendo todo lo malo, toda la inmundicia, el incesto, la basura, etcétera, etcétera, ya, todo eso nosotros no. Eso nosotros no lo aceptamos, no tenemos por qué aceptarlo. Claro, le vuelvo a decir, no lo estoy
diciendo aquí la Biblia no nos faculta para ir a insultarlo, golpearlo, matarlo. Claro que no, esa no es la solución. Simplemente, como por lo menos acá en este país tenemos derecho a voz y voto, le vamos a decir no. Nosotros no participamos de eso. Luego, ¿no es cierto?, en el capítulo 14, Pablo nos habla de los débiles en la fe. Y ahí hablamos bastante de la comida. Ya, de que a algunos les gusta comerse una chuleta de chancho y a otros les gusta comer legumbre. Ya. Dijimos, ¿no es cierto?, nos quedamos con Romanos 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo ya en sí mismo, más para el que piense que algo es inmundo, para él lo haya. ¿Qué significa eso? Ya, ¿por qué Pablo dice que nada es inmundo? No se olviden, hermanos queridos, que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, reconcilió todas las cosas con Dios, entre ellos los alimentos. ¿Ya? Los alimentos. Entonces, cuando el Señor le dijo, por ejemplo, a Pedro, Pedro, levántate, mata y come, ¿no es cierto? Pedro, como buen judío, ya le dijo, no, Señor, porque nada común o inmundo he comido. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Y con qué lo limpió el Señor? Ya, el Señor nos mandó una legión de ángeles a limpiar ahí los animales. No, con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, ¿no es cierto?, entendemos que Pablo dice, ¿no es cierto?, que el alimento por la oración y la acción de gracia es santificado, cualquiera que sea la carne o lo que estemos comiendo. Ahora, si por prescripción médica el doctor le dice, ¿sabe qué más? Usted no puede comer este tipo de alimentos, no hay que hacerlo, pues. Claro que no. Yo, por ejemplo, personalmente, nosotros los limarí hacemos del colesterol malo, que nos tapa las cañerías, y eso puede producir un infarto y un montón de cuestiones. No tenemos que comer ese tipo de carne. ¿Se fijan? Hay que comer más fruta, verdura, legumbre, ya, obviamente. Pero si hay alguien, como nuestro amado hermano Mario Faunde, allá en Quellón, ¿no es cierto?, puede comer sapo y culebra, no tiene problema. ¿Ya? No tiene colesterol alto, triglicéridos, no tiene azúcar alto, no tiene nada. Pues qué bueno, qué bien por él. Pero los que tenemos que cuidarnos, si el doctor nos dice eso, tenemos que cuidar. ¿Ya? Y otros por gusto. Si a alguien no le gusta esto, no se sirva. ¿Ya? Entonces, cuando vimos aquí en el capítulo 14 del libro de Romanos el asunto de la alimentación, Pablo dice, el que come no critica al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Si usted se va a servir, sírvase, no hay problema, démosle gracias a Dios y listo. Si a usted le gusta una chuletita de chancho y no le hace mal, etcétera, sírvasela, no hay problema. También está el problema de la necesidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la necesidad? Cuando uno tiene hambre. Yo le decía a mi hermana adelante, mira, al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se le dio varios mandamientos de varios animales y pescados que no podían comer. Pero si tú estás una semana sin comer y te traen una chuleta de chancho con arroz, ¿te la vaya a comer? ¿Te la vaya a devorar? Por una necesidad. Se fija, a mí me pasaba lo mismo. Cuando yo hacía guardia, tenía un hambre en la noche y me llegaba justo una chuleta de cerdo con arroz. Oraba, le daba gracias a Dios, pues yo en ese aspecto nunca he tenido problemas, y se la servía, ¿no? Que no me gusta mucho, si tuviera que elegir, claro, pero en ese momento no había nada que elegir, pues. Había que servirse nomás. ¿Ve? Entonces el Señor no nos condena, y tampoco nosotros tenemos que condenarnos en las comidas. Entonces Pablo en el capítulo 14, si gusta, después ustedes léanlo ahí, ya habla mucho de eso, y nos deja muy claro que la comida, ¿no es cierto?, dice... Romanos 14:15 dice, pero si por causa de la comida su hermano es contristado, entristecido, dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Que no nos divida que la ropa, que las mujeres se pintan, no se pintan, esas cosas, por favor. Yo todos los días estoy cansado a veces con hermanos de todos lados que me preguntan lo mismo. Hermanos queridos, si nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios, no por el hermano Rudy de María, por un pastor. Si usted va a hacer algo que va contra Dios y contra su palabra, el Espíritu de Dios le va a hablar, pues. Ya, me preguntaba una señorita, ¿me puedo casar con un joven no cristiano? Pero yo digo, pero ¿cómo me hacen esa pregunta? Pues? Si ya la palabra de Dios dice que no nos tenemos que casar en yugo desigual, pues, si no esa señorita va a llorar, va a sufrir, o el joven. Y diga, hijo, pero ¿cómo se te ocurre buscarte una chica? Claro, una chica ya a lo mejor es bien bonita, todo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Después en el matrimonio las cosas son muy difíciles, muy complicadas. Entonces por eso el Señor da ese consejo de que no debemos unirnos en yugo desigual. El Señor ya lo dijo, ¿para qué voy a orar
Decir, Señor, ¿será tu voluntad que me case con la Juanita o con la fulana si no son cristianas? Eso es obvio, pues, hermanos queridos, hermanas queridas. Entonces, debemos tener, ¿no es cierto?, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu, ¿no es cierto?, y vivir por el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor, el hermano, la hermana, no todo el tiempo está ahí a veces, ¿no es cierto?, para poder darle un consejo. Para eso el Señor también nos dio el Espíritu de Dios. Y si hay algo que voy a hacer que va contra la Biblia, eso no es del Espíritu Santo. A ver, un ejemplo. ¿Será la voluntad de Dios que yo vaya al supermercado y me traiga un chocolate escondido? Claro que no, porque eso es un robo, pues. ¿Cómo decir, oh, Dios me bendijo y me vinieron a vender este producto que es robado? No podemos, pues, hermanos queridos. Entonces, de eso se trata estos consejos que Pablo aquí, ¿no es cierto?, le da a la iglesia en Romanos capítulo 12, 13, 14 y 15. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito del Evangelio a los Gentiles, que es lo que acaba de leer nuestra amada hermana Natalie, allá en Rancagua. Entonces, estamos analizando todo esto, ¿no es cierto?, cositas que a lo mejor podríamos decir que a lo mejor no la hemos leído nunca. Bueno, yo les he dicho que debemos leer la Biblia por lo menos una vez. Y el mejor consejo que yo les puedo dar es que lo hagan como yo lo hago y como yo lo he hecho. Todos los días, ¿no es cierto?, voy leyendo Salmo capítulo 1, Mateo capítulo 1, mañana Salmo 2, Mateo capítulo 2, Salmo 3, Mateo, y así, me he leído toda la Biblia ya, voy en la 7ª vez, no es imposible. ¿Por qué? Porque si picoteamos un poquito por aquí y otro poquito por acá, no nos vamos a leer nunca la Biblia. No le digo que es requisito para la salvación, claro que no, no, pero por lo menos en nuestra vida cristiana que podamos decir, Señor, gracias, porque me he leído una vez completa la Biblia. Y de ahí uno viene una segunda vez, viene una tercera, una cuarta, una quinta, yo voy en la 7ª. Y esto no se trata de que uno es súper dotado, que uno es súper inteligente, no. Se trata de que si amamos a Dios y amamos su palabra, la vamos a querer leer todos los días. Entonces, esos consejos le da Pablo, el apóstol Pablo aquí, ¿no es cierto?, a los hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia ahí en Roma, y obviamente también a nosotros. Para eso, ¿no es cierto?, les recomiendo que vuelvan a leerlo, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, léanlo y se van a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, a través de Pablo nos aconseja sabiamente cómo debemos conducirnos, cómo debemos amarnos, cómo debemos respetarnos, cómo debemos respetar a nuestras autoridades, cómo debemos tratar ese asunto de la ropa, la vestimenta, la comida, todo ese tipo de cosas, hermanos queridos. Pero como pasa que a veces no leemos la Biblia, siempre estamos pendientes preguntándole al pastor o al hermano tanto o a la hermana tanto. No, sé quién lo dice, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver así en forma muy sencillita, ya muy, muy, muy somera, vamos a ver lo que era el Evangelio de los Gentiles. Dice el verso 7, Romanos 15, 7, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibirnos, ya. ¿Por qué Pablo dice recibirnos? Porque había un problema. Los judíos, que son terribles de jodidos, ¿ya?, no querían recibir a los hermanos que no eran de la nación de Israel, pues, a los griegos, a los romanos de allá, a los árabes de acá, a los negros, los blancos de otras razas, no querían, pues. Ellos pensaban, ¿no es cierto?, que el Evangelio era solamente, la salvación era el Mesías, Jesucristo solamente vino a Israel, y se olvidaban que Jesucristo dijo, dijo dos cosas. No es, he sido enviado, ¿no es cierto?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en primer lugar, claro que sí. Pero Jesús también dijo más abajito, también hay otras ovejas de otro redil, y eso se refería a los gentiles. Ya, gentiles aquí está aplicado a los no judíos en cuanto a la nacionalidad. ¿Ya? En cuanto a la nacionalidad, es decir, los que no son de la nación de Israel, que los que no son israelitas, los que no son hebreos. A eso se refiere. También en otro concepto, la palabra gentil también se refiere a los pecadores. En hebreo, yo le decía la otra vez a Barbarita, los goyim, en hebreo, goyim. Ya, eso también implica una palabra, no sé si se acuerda Barbarita ahí, que también en forma despectiva significa perro, los perros. Los perros en Israel para nosotros son mascotas, bueno, para mí no en lo personal, pero para los hermanos que tienen perros son mascotas, pero en Israel, ¿no es cierto?, los perros son un animal despreciable, un animal inmundo, asqueroso. ¿Ya? Para ellos, bueno, para nosotros, ustedes si tienen su mascotita, y yo tengo mi mascota también, sí, bueno, yo personalmente no me gustan ni los perros ni los gatos, pero si usted los tiene, está bien, no hay problema. Bueno, pero, por ejemplo, ahí hay un claro doble sentido de esta palabra gentil. En cuanto a la nacionalidad, Pablo está aquí, ¿no es cierto?, hablando de que el Evangelio
tenía que también llegar a los gentiles, a los no judíos, a todo el resto de las naciones. Pero también gentil, ¿no es cierto?, implica una persona pecadora. Cuando Jesucristo dijo, tenle por gentil y publicano, por pecador, ¿ya? En este caso vamos a enfocar la palabra gentil, ¿ya?, del punto de vista de no judío, de no israelita, porque una vez un hermano se me enojó, se molestó, porque me dijo, no, la palabra gentil, predicó un pastor, un fulano de tal, tiene que ver con los pecadores. Yo le dije, sí, está bien, en un sentido primario, la palabra gentil, ¿no es cierto?, tiene que ver con pecadores, sí, pero también implica, ¿no es cierto?, tiene una segunda implicancia, un segundo significado que apunta a los no judíos. Y el hermano se me enojó, mire, por la tontera. Si yo le estaba dando la explicación más completa nomás, le estaba adornando más el asunto, pero se enojó, se molestó. Yo le dije, pero hermano, si está bien lo que tú dices, lo que dijo ese pastor está correcto. Pero no es solamente que gentil significa pecador. Gentiles también se le llama a los no judíos. Nosotros, los chilenos, somos gentiles en cuanto a la nacionalidad. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Nos tocó nacer en este país llamado Chile. Si no hubiese tocado nacer, hubiésemos nacido en Bolivia, somos bolivianos. En Argentina hubiésemos sido argentinos y así. Si no hubiese tocado nacer en África, hubiésemos sido negritos. O en China, chinitos ya. Bueno, nos tocó nacer en este país. En cuanto a la nacionalidad, aquí está hablando, ¿no es cierto?, de las personas que no son de la nación de Israel. ¿Ya? Para que no se tome como pecadores, no, sino que en cuanto a la nacionalidad. Entonces, la iglesia de Jerusalén, ya los israelitas, porque no se olviden que la primera iglesia, los primeros discípulos del Señor Jesucristo fueron todos israelitas, ya judíos, de la tribu de Judá. Entonces, el Señor quería que también el evangelio no sea, la salvación, no tan solo sea para Israel, primariamente, básicamente, también tenía que ser para el resto. Porque Jesucristo dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues ya. ¿Y cuál es el último país del mundo? Nosotros, pues Chilito, lindo y querido, somos el último país del mundo. Ya tenía que llegar hasta acá el evangelio. ¿Se fijan? Entonces, Pablo dice que teníamos que recibirnos unos a otros, sean judíos o sean gentiles. Ok. Entonces, luego Pablo dice, digo, ¿no es cierto?, que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí le hablan los judíos. Las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, los reyes, todo lo que tiene que ver con Israel. Esa promesa hecha a los padres. Jesucristo vino, ¿no es cierto?, dice, a ser siervo, ¿ya?, de la circuncisión, de lo que es la nación de Israel. Primero para ellos, ¿ya? Y en segundo lugar, el versículo 9 dice, y para que los gentiles también glorifiquen a Dios por su misericordia, y ahí habla, ¿no es cierto?, el profeta Isaías, que el Señor anunció a los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver dos cosas podemos ver. Pablo dice, recíbanse unos a otros, pero no discriminen a nadie. ¿En qué sentido? En cuanto a la nacionalidad. Los que son de Israel tienen que aceptar también a los que no son de la nación de Israel como hermanos en Cristo. Y allí Pablo da la explicación en el verso 8, ¿no es cierto?, dice que Jesucristo ya vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, de todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, para cumplir las promesas a Israel. Pero también esa bendición estaba para los no judíos, para los que somos gentiles, para nosotros, para los que no tenemos nada que ver con Israel, nada que ver con el Shabbat, ni la circuncisión, ni esto, ni lo otro, no, nada que ver. Les vuelvo a decir, nosotros en cuanto a la nacionalidad, somos chilenos. Nos tocó nacer en este país, le damos gracias a Dios por haber nacido aquí, por lo que tenemos, etcétera, etcétera. Pero, ¿no es cierto?, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. No hay promesa para nosotros aquí en la tierra, hermanos queridos. Nuestra promesa, nuestra vida eterna, todo está arriba en los cielos. Entonces, luego Pablo aquí, ¿no es cierto?, del verso 9 al 12, habla, ¿no es cierto?, de todo lo que hablaba el profeta Isaías, lo que hizo Jesucristo con respecto a la bendición que venía también para los no judíos, para los que no son de la nación de Israel, en este caso, para nosotros. Que la salvación no tan solo era para Israel, también para nosotros. Luego, ¿no es cierto?, dice Pablo aquí, desarrolla, ¿no es cierto?, un poquito una exhortación, dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que van a estar llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, ya que el Señor, ¿no es cierto?, está con ustedes,
que los gentiles, ¿no es cierto?, también, es decir, los que no son de la nación de Israel, sean también una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y dice, para eso Dios lo constituyó a él como apóstol a los gentiles. ¿Y a quién eligió el Señor? Al apóstol Pablo. Pablo era, en cuanto a la ley, era fariseo, era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, tenía todos los títulos habidos y por haber. Pablo era un maestro de la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo le cambió el Señor todo eso? Pablo dijo, ¿no es cierto?, en Filipenses capítulo 3, que todo eso lo tenía por basura. En el original griego significa estiércol, algo podrido, algo sucio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso no sirve para la salvación. Entonces, Israel no entendía, y hasta el día de hoy Israel no entiende eso. Usted le va a hablar de Jesucristo, del Mesías, lo van a deportar, capaz que le peguen, lo van a echar y lo van a insultar. ¿Qué tenemos que ver con ese Jesucristo, con Yeshua, si ese no es un Mesías? Claro, pero bien que van a recibir al anticristo como su Mesías. Porque Israel hasta el día de hoy sigue espiritualmente muerto. Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948, ¿ya? Pero fue resucitado físicamente, una restauración física que Dios habla ahí en Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Pero espiritualmente Israel sigue muerto hasta el día de hoy. Entonces el apóstol Pablo, a quien el Señor levantó para llevar el evangelio a los gentiles, era un hombre terriblemente judío, pues, podríamos decir terrible israelita. En cuanto a la ley fariseo, se aventajaba a los de su época, criaba a los pies de Gamaliel, ahí un sacerdote espectacular, etcétera. Todo eso tenía Pablo, pero todo eso no le servía de nada para predicar el evangelio. ¿Y el evangelio a quién? Específicamente a los no judíos, pues. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, llenó toda la cuenca del Mediterráneo con el evangelio del Señor Jesucristo, incluso hasta Roma. Pasó por Grecia, por Corinto, ahí, qué sé yo, Macedonia, y hasta que llegó a Roma. E incluso Pablo se proponía ir a España. El apóstol Pablo se proponía llegar hasta España, imagínense lo que él quería hacer. Bueno, el Señor no se lo permitió, le dijo, ya Pablo, llegas hasta Roma nomás y ahí, hasta ahí vas a morir. Bueno, entonces, lo que Pablo hace aquí en este párrafo, que leyó muy bien nuestra amada hermana Natalie, ¿no es cierto?, él, por así decirlo, habla de todo lo que es el evangelio a los no judíos. Todo lo que es el evangelio, ¿no es cierto?, aquellos que no eran de la nación de Israel. Por eso, ¿no es cierto?, dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Si un judío de la nación de Israel se convierte en Cristo, es nuestro hermano en Cristo. Si un chinito, un ruso, un alemán, un francés, un inglés, un negrito de África, quien quiera que sea, se convierte en Cristo, pasa a ser nuestro hermano en Cristo. Pasa a ser nuestro hermano en Cristo. Pero, ¿no es cierto?, no son de la nación de Israel. No tenemos nada que ver con eso. Entonces, Pablo, el Señor, le sacó, por así decirlo, todo su judaísmo que tenía, toda su tradición rabínica, talmúdica, etcétera, ¿ya? Y Pablo, el Señor, ¿no es cierto?, le cambió su mente y su corazón por el evangelio del Señor Jesucristo. La buena nueva, la buena noticia. ¿Qué cosa? De que hay salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. De que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ese evangelio, Pablo llenó toda la cuenca del Mediterráneo y lo que es Medio Oriente con la palabra de Dios, con el evangelio. Y luego por eso dice, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, lo usó ahí, dice, verso 19, con potencia, con señales, con prodigios, con poder del Espíritu Santo, ya en Jerusalén, por los alrededores de Ilírico, todo lo había llenado con el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo remata, por así decirlo, con algo, un principio muy bueno que debemos aplicarlo. Dice, pero yo no fui a predicar donde ya Cristo había sido predicado, porque no se olvide que también estaba Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé y a todos los demás discípulos también fueron a predicar a todas partes. Pero Pablo dijo, yo no llegué con el evangelio donde ya había sido Cristo predicado. ¿Ya? Es decir, ahí tenemos un principio, hermanos queridos, hermanas queridas, donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha puesto, no vayamos nosotros, por así decirlo, a evangelizar, porque esa persona ya está evangelizada, por así decirlo, a menos que la persona demuestre un interés. Ejemplo. Mi amada hermana Yesenia, hoy día, ¿no es cierto?, como al mediodía, me habló de una hermana que ella había conocido desde niñita, qué sé yo, etcétera, y que quería ingresar al grupo. Perdón.
Ya me mandó el nombre, el número, y me contacté con la hermana, me dijo, ya, mira, voy a salir ahora, así que después nos vamos a contactar, listo, ningún problema. Pero nosotros no le vamos a hablar el Evangelio de Cristo. Ella ya lo tiene. Tal vez nosotros va a empezar a compartir la hermana, ¿no es cierto?, de ver, acrecentar su cristianismo que ella ya tiene firme en su corazón. ¿Se fijan? Entonces, Pablo aquí hace un principio de que no tenemos que ir por así decirlo, no tenemos que ir a meternos donde alguien ya fue a evangelizar, no quiero ocupar la palabra robar, pero a no robar el trabajo de otro, a no ir a meterse donde alguien ya fue con el evangelio. Si tenemos la oportunidad a lo mejor de colocar un poco más de fundamento, más de conocimiento bíblico, bien, bien. Pero si ya la persona fue evangelizada y ella se siente cómoda en una iglesia bautista, que Dios la bendiga. Si alguien se siente cómodo en la iglesia Asamblea de Dios, que Dios la bendiga. Si alguien se siente cómodo en la iglesia metodista pentecostal, que Dios la bendiga. Si alguien se siente cómodo en la comunidad cristiana de no sé de dónde, ya, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Se fija, lo principal es amar a Jesucristo. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces Pablo remata con eso. Dice, de esta manera, dice, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya había sido anunciado. Dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, para no ir a vestirnos con ropa ajena, ¿ya? Sino, como está escrito, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca habían oído de él entenderán. ¿Por qué? Porque el Señor lo levantó, para eso el Señor levantó a Pablo, para ir a predicar a los gentiles, no a la nación de Israel, porque ellos ya tenían a Pedro, a Juan, a Bartolomé y todos los demás que predicaban ahí. Pablo el Señor lo preparó, lo capacitó, primero le sacó todo su judaísmo, por eso él decía que lo tenía por basura, ¿ya? Y enseguida lo capacitó para ir a predicar, ¿qué cosa? Al resto de gentiles. ¿Por qué eligió a Pablo? Porque Pablo, ¿se acuerdan cuando le dijo a Ananías, anda y ve a orar por Saulo, etcétera, etcétera, y Ananías le dijo, Señor, pero este hombre es un asesino, ¿cuántos mal ha hecho tu iglesia? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor conocía toda la vida de Pablo, todo su fundamento, su religión en la Torá, la ley de Moisés, en el Talmud y todo, claro, pero el Señor le cambió todo eso por el Evangelio del Señor Jesucristo. No que eso estuviera malo, pero eso no sirve. Por eso es que nuestros amados, voy a decirle así, hermanos de Israel, pero no somos hermanos a menos que sean hermanos de Cristo. Del pueblo de Israel, vamos a decir mejor. Ellos, aunque lean a Moisés, aunque lean la Torá todos los días, en Shabbat y los días que sean, hermanos queridos, si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen al Espíritu de Dios, por lo tanto, nunca van a entender la palabra del Señor. Nunca. Y ahí que nosotros, siendo a lo mejor muy limitados, muy precarios en el conocimiento de la palabra de Dios, con cosas muy fundamentales, muy chiquititas, muy básicas, podríamos decir, pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, siendo templo del Espíritu de Dios, podemos entender todo esto. Y la aplicación que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es que toda vez que tenemos la oportunidad para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, como le decía hace un momento atrás, hagámoslo donde Dios nos ha puesto. A mí el Señor me ha puesto aquí con ustedes. Allá en Arica yo también tenía un grupo grande de hermanos que les compartía algo parecido. Bueno, el Señor me colocó aquí, amén, sin ser pastor. Ya, un hermano común y corriente, pero el Señor me colocó. El día de mañana a lo mejor el Señor me saca a mí de aquí y coloca a alguien de ustedes acá. Ningún problema, y a mí me lleva a otro lado, no lo sé. Entonces, la mejor manera de prepararnos es leer la Biblia todos los días, es orar todos los días, es buscar el rostro del Señor, porque es la única forma, ¿no es cierto?, en la cual el Espíritu de Dios nos va a ir revelando la Biblia, la palabra del Señor. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, todo esto que estamos aprendiendo, este conocimiento básico, simple y sencillo de la palabra del Señor, debemos aplicarlo a nuestro diario vivir, para tener una conducta de hijo de Dios, para tener un vocabulario de un hijo, una hija de Dios, para amar a Jesucristo no importando las circunstancias. Mi amada hermana Gisela pasó una semana difícil con Barbarita, con Lucas. Estuvimos orando y clamando al Señor con todo nuestro corazón. Hemos estado orando por el hermano Boris también. Claro que sí. Ese es el amor que nos tenemos unos a otros, porque nos amamos. Cuando digo nos amamos es porque nos amamos en el amor de Cristo, como hermanos en Cristo. Ese amor, ¿no es cierto?, se debe demostrar. Porque ¿qué saco yo con decirle, sí, hermana Gisela, yo la amo, y todos los días en el WhatsApp le coloco, sí, hermana, yo la amo, pero ni siquiera a veces
¿no es cierto?, le pego una llamadita por teléfono. O si ella, estando tan delicada de salud, ¿no es cierto?, no le mando una oración. Yo sé que nos cuesta, hermanos queridos, pero hay que hacerlo, porque esa es la demostración del amor de Dios. El uno para con el otro. Significa que a mí me importa la hermana Miriam, el hermano Jorge, Uldita, Loida, Mario, la hermana Gisela, Barbarita, Lucas, todos ustedes, todo el grupo. Todos me importan. Cuando en forma interna me dicen, hermano, me pasa esto, hermano, ya, ahí estamos, pues. Para todos, yo tengo que estar para todos ustedes, porque el Señor me puso acá. No que yo ame más a tal hermano, no, todos iguales, para todos iguales, el mismo amor, el mismo cariño, la misma preocupación. Entonces, Dios quiera, ¿no es cierto?, que todo esto que aprendimos del apóstol Pablo en Romanos 12, 13, 14, 15 y 16, podamos aplicarlo. Para eso yo les recomiendo una vez más, ¿no es cierto?, que lo lea, léalo. Lea ahí Romanos capítulo 12, 13, 14, 15, 16, etc. Lea la Biblia completa. Si usted no le acomoda el método mío, bueno, ya, como usted quiera, pero léala. Cosa que por lo menos, cuando nos presentemos delante del Señor, en el tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, por lo menos digamos, gracias Señor, porque pude leer la Biblia completa, de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, por lo menos una vez que nos presentemos con la lectura de la palabra completa, con la Biblia completa. Ahora, le estoy diciendo, perdón, les vuelvo a decir, esto no es para salvación, por favor, no se confunda. Si hay personas que no leyeron nunca la Biblia, recibieron a Jesús en su corazón y fueron salvas, y esto no tiene nada que ver con la salvación. Es que ya, ¿no es cierto?, debemos ir caminando a la madurez, pues, a la estatura de un varón perfecto, como decía nuestra hermana Gisela ahí, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo el Señor nos va a usar si no conocemos la Biblia? ¿Ya? Muy bien. Le damos gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto?, que nos da esta linda y maravillosa oportunidad de poder reunirnos este día domingo también, ¿no es cierto?, para orar, para interceder, para compartir la palabra del Señor. Antes de pedirle a nuestra hermana Barbarita, si puede buscar una alabanza, pero de adoración, no de júbilo, Barbarita, ¿ya? De adoración. Los aviso, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no se olvide, todos los días viernes estamos estudiando, ¿no es cierto? Ya vamos en el tema número 12, lo que son las fiestas del Señor. Si puede, no se olvide, imprima el estudio bíblico, ¿ya? Y estamos, ¿no es cierto?, viendo este maravilloso estudio que tal vez, como le he dicho, es el más importante estudio bíblico junto con la divinidad de Jesucristo, con la salvación también, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se nos habla de todo el plan de redención que Dios tiene, ¿no es cierto?, para a la raza humana. Así es que yo los insto a que puedan participar, ¿ya?, para que puedan asimilar al máximo, ¿no es cierto?, todo lo que es este estudio maravilloso de las fiestas del Señor. Luego, ¿no es cierto?, los días domingos, en la madrugada, estamos orando. Los invito cordialmente, hermanos queridos, sigamos orando, sigamos clamando al Señor, ya para que en esta cadena de oración que hacemos presentamos un pliego de peticiones y todos podamos ser partícipes también, ¿no es cierto?, de las bendiciones que Dios nos da cuando podemos decir aleluya, el Señor contestó esta petición de oración. Y bueno, los días domingos, ¿no es cierto?, nos reunimos a partir de las 21 horas también para esta reunión dominical, y el último día de cada mes tenemos nuestro ayuno entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. El último día, donde le damos gracias a Dios porque el Señor nos cuidó, nos guardó, nos santificó en este mes que pasó, ¿no es cierto? También el Señor no nos faltó el pan, no nos faltó el agua, la vida, la salud. Aunque vengan problemas y dificultades, el Señor nos ha sacado adelante, etc. Le damos gracias a Dios por todo el mes y entregamos, ¿no es cierto?, el mes que va a comenzar, que en este caso ya es marzo, vienen las clases y montones de cosas. Así que los invito cordialmente igual, ¿no es cierto?, a ayunar ese último día entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, recordándoles que el ayuno no es tanto dejar de comer, ¿ya? Es más importante la comunión con Dios. Ahora, si puede hacer un ayuno de 24 horas, hay montones de beneficios que eso le hace al cuerpo humano, como el cuerpo elimina toxinas, desechos metabólicos, montones de cosas que hay en el ayuno, solamente 24 horas. Ahora, si usted tiene que tomarse un medicamento, hágalo, por supuesto. Si le vuelvo a decir, el ayuno
No tiene nada que ver con la comida, más con la relación y la comunión con Dios. Bueno, yo gracias a Dios estoy acostumbrado, ya, ¿no es cierto?, lo hago ayuno de 24 horas sin ningún problema. Si usted puede tomar agua, un juguito, un tecito, una fruta, un yogur, puede hacerlo, no hay problema. Pero lo principal es nunca dejar de leer la Biblia, ¿no es cierto?, y de orar. Eso sí que hay que hacerlo, pero al 100%. Muy bien, hermana Miriam, ¿usted levantó la mano? Sí, ¿Mi mi amada hermano hermana Rudy. Miriam? Hermana querida, Sí, mi dígame. hermano Rudy. O sea, que le quería pedir oración por mis hermanos en la iglesia que están con ese bicho, ellos. Amén. Pido oración por ellos, mi hermano. Por favor. Amén. 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 Vamos a incluir en la lista de las peticiones de oración a la congregación ahí donde está nuestra madre hermana Miriam, ¿ya? Y también ahora vamos a orar en la parte final, ya también vamos a orar por ellos, claro que sí. Hermana Barbarita, ¿nos guía en una alabanza de adoración? Ya, ahí me avisa si se escucha. Sí, se escucha bien. Grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me hace ser, no puedo ver, tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. En tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Tú eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero perseguir. Mora en mi vida. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. 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 Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a orar para ser despedidos. Les invito ahí donde están que podamos inclinar nuestros rostros para ser despedidos de esta reunión. Padre amado celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra bendita. Muchas gracias por tu dulce Espíritu Santo. Muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que nos hemos reunido en esta tarde con el único fin, Padre amado, de glorificar tu santísimo nombre, de honrarte, Señor, y de reconocer, amado Señor Jesucristo, que separado de ti, nada somos, que separado de ti, nada podemos hacer, Dios mío. Padre bendito, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor. Que en esta tarde, Padre amado, nos hemos juntado, nos hemos reunido para alabar y bendecir tu nombre. Amén. También oramos, Padre, por la congregación de nuestra madre hermana Miriam, por nuestros amados hermanos y hermanas, que aunque no les conocemos, Dios mío, también han sido afectados, Dios mío, por este virus. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, así como sanaste a mi hermana Gisela, Barbarita, Lucas, al hermano Bori y a cada uno de tus hijos, Señor, también te pedimos que tu poder sanador, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, venga, Dios mío, sobre los hermanos y hermanas que han sido afectados, Dios mío, con esta enfermedad, con este espíritu inmundo, sucio, Padre, que el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que mis amados hermanos de la congregación ahí donde va nuestra madre hermana Miriam, Señor, sean libres
En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Son tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécelos en todo momento y en toda circunstancia, Padre amado, celestial, Rey de gloria, Rey del cielo. Ayúdalos, Dios mío, que su fe no flaquee, que peleen, que luchen, Dios mío, como lo hizo la hermana Gisela, con Barbarita, con Lucas, Señor, en el nombre de Jesús, porque físicamente este bicho nos puede afectar, Señor, claro que sí, pero espiritualmente somos tuyos, Jesucristo. Aleluya. Nuestra alma, nuestro espíritu eterna, Señor, somos tuyos, porque tú nos redimiste, tú nos rescataste, nos compraste con tu sangre bendita en la cruz del Calvario, Señor. Dios amado, oramos por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Padre Santo, de la congregación, Dios, donde asisten mis amadas mujeres. Los presentamos delante de ti. Te rogamos por sus vidas, Padre. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de amor y misericordia, guardándolos, Señor, cuidándolos, protegiéndolos en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Padre, ahora, Señor, también despídenos, Dios amado, en el nombre de Jesús, con tu paz y tu bendición. Despídenos, Señor, de este momento, Padre, dándote la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque levantaste al apóstol Pablo, Dios mío, para que un día el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que somos nosotros, Padre. Muchas gracias, porque tuviste misericordia de nosotros. Tienes misericordia de nuestros seres queridos, de nuestra familia, aún de aquellos que aún no te conocen, Padre. También los presentamos delante de ti. Y te pedimos, Dios mío, que así como tuviste misericordia con nosotros, también tengan misericordia con ellos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por bendecirnos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. En gloria a Dios, aleluya. Amén. El amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les bendigan a cada uno de ustedes y a su familia. La paz del Señor Jesucristo bendiga Aleluya. su vida y su familia. Y amén. Amén. Bendiciones. Un abrazo Bendiciones, gigante. hermano.